Les doy la bienvenida a esta cátedra de Democracia y Ciudadanía en su 19 versión. Ya pronto completaremos las 20 versiones de este espacio en el que analizamos con especialistas distintas temáticas que nos conciernen como estudiantes, como profesionales futuro y como ciudadanos. Hemos pasado por muy diversos temas, muy diferentes temas en este espacio en el que concurren transversalmente los estudiantes de todas las facultades de la universidad. ¿Aquí habrá alguna muestra representativa de todas o no? ¿De ingeniería hay? ¿Sí hay estudiantes de ingeniería? Sí. ¿Todos? ¿De ciencias y educación? Sí. Listo. Me imagino que de medio ambiente no, sí. ¿También? ¿Una? ¿De artes? Muy bien. Falta de la tecnológica, bueno, está más lejos, ¿no? Pero nosotros tenemos a este propósito las conferencias que se graban y además los seminarios con los profesores, a mis queridos colegas, a quienes saludo también en cada una de las facultades para desarrollar de manera muy integrada, muy dialéctica, tanto la conferencia acá como el trabajo en el seminario o en el taller respectivo en cada una de las facultades. De esa manera experimentamos de manera fecunda, trabajando con lecturas y con sus profesores en la respectiva facultad y acá con conferencistas magistrales, digamos, de esa manera de cátedra magistral, de conferencia magistral, que no excluye desde luego razonar aquí que también de modo colectivo con todos ustedes. Este semestre hemos escogido, les hablo como director de la cátedra y como director del IPASUD, que es la institución de la universidad a cuyo cargo está esta cátedra, hemos escogido el tema de América Latina. En los últimos 3 semestres escogimos el tema de pensadores contemporáneos. Nos llenamos de toda una caja de herramientas, de conceptos con los pensadores imprescindibles en el mundo contemporáneo en las distintas disciplinas. Ahora vamos a abordar el tema ya con ese acumulado de conceptos desde distintas perspectivas disciplinarias e intelectuales. Vamos a abordar temas como el de América Latina. ¿Por qué América Latina hoy? América Latina hoy porque además de que siempre será importante con todos los cambios que experimenta, a nadie se le oculta, mis queridos amigos y compañeros, a nadie se le oculta la importancia que ha venido tomando América Latina desde el punto de vista político, ¿cierto? Desde el punto de vista político tiene al menos 3 grandes cosas nuevas que le dan una relevancia especial como conjunto de actores en el mundo, en el orden internacional, pero además como bloque, le da una importancia especial. Uno es los cambios políticos. ¿Qué cambios políticos ha habido? Ustedes me van ayudando. Cambios políticos en el sentido de que después de 20 años, entre el 64 y el 84 del siglo pasado, cargados de dictaduras ominosas, de dictaduras feroces, de dictaduras atrabiliarias que se establecieron como una herida profunda en el alma de América Latina, vino lo que se denominó una transición democrática, ¿cierto? Cayó Pinochet en Chile, después de que había organizado un referéndum al que el pueblo le dijo no, pese a que estaba un poco enjaulado el pueblo allí, atenazado y atemorizado, le dijo no a la perpetuación de la dictadura, y después fue cuestión de tiempo para que cayera Pinochet en Chile,
antes había caído la dictadura en Brasil, cayó en Argentina la terrible dictadura de la Junta Militar, cuyo personaje más negativamente emblemático acaba de morir sin arrepentirse, ¿no? Videla, sin arrepentirse de toda el régimen sanguinario que estableció y la persecución que desató. En fin, en todos los países hubo una transición democrática. Se establecieron sistemas electorales, regímenes sometidos a las elecciones y a la alternancia, con un poco de incertidumbres. Bueno, ¿será que se consolidan las democracias o será que se regresa a las dictaduras? Pues no solo se consolidaron, sino que en los últimos 15 años han experimentado una inclinación especial hacia gobiernos con una categoría de mayor autonomía en América Latina, de un discurso mucho más rebelde e independiente, o sea, gobiernos de orden más nacionalista, si se quiere. La onda, ustedes la conocen, el señor Chávez en Venezuela, después de una crisis profunda de los partidos venezolanos debido a la corrupción y a que no representaban ya más a la nación, pues apareció el liderazgo de Chávez. En Bolivia, después de dictaduras tradicionales y de una inestabilidad profunda, aparece el fenómeno de los indígenas y de otros sectores cercanos a los indígenas, que dio como resultado que llegara Evo Morales al poder. En el Perú hubo cambios importantes últimamente con Ollanta-Humala. En Ecuador, también de una profunda inestabilidad, con un régimen político que nunca resolvía bien las relaciones entre los distintos órganos del poder, aparece todo el fenómeno de Correa, que a su modo fue organizando ese equilibrio de poderes y confirió estabilidad nueva, pero bajo un nuevo signo. Lo que estoy poniendo el ejemplo es que son no uno, sino varios casos, casi de modo generalizado, que han traído como consecuencia la aparición de gobiernos, llamémoslo de esta manera, de izquierda o progresistas en América Latina. El último de los cuales no podemos olvidar que ha sido el triunfo de Pepe Mujica en Uruguay, personaje atípico por la forma, digamos, abierta y progresista con que aborda ya no solamente problemas políticos, sino culturales. Justamente ha propuesto la legalización de la marihuana para que sea regulada por el Estado, un experimento, digamos, para evitar todo lo que significa, es un paso arriesgado, ¿cierto?, audaz. También ha propuesto lo de aprobar por el Congreso el matrimonio gay. Es decir, se ha metido incluso con cosas culturales y no solamente políticas. Hay pues, en resumen, una onda interesante en América Latina que representa un fenómeno político digno de mencionar, que ha venido acompañado por otro aspecto importante: mayor margen de autonomía frente a las potencias mundiales y particularmente a la potencia con la que se tienen relaciones privilegiadas pero asimétricas, que es con Estados Unidos, ¿cierto? El UNASUR, la crisis de la OEA, espacios nuevos que han creado una especie de orden diplomático nuevo, o por lo menos que están intentando crear un orden diplomático nuevo en el sentido de un margen, de ganar un margen mucho mayor de autonomía frente a la potencia del hemisferio occidental y del mundo, que es Estados Unidos. De pronto Estados Unidos se fueron descuidando en medio de toda la Guerra Fría y después en los retos que enfrentaba como potencia cuando finalizó la Guerra Fría hace 22 años, y de pronto, sin que se diera cuenta, en América Latina comenzaron a aparecer gobiernos que no eran ya gobiernos de clientela frente a Estados Unidos, sino que tenían su propia autonomía diplomática. Ahí hay un segundo aspecto. Primero, tendencias a gobiernos nacionalistas o gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda en la esfera política. Dos,
la conquista de un mayor margen de autonomía desde el punto de vista diplomático, ejemplo UNASUR. Y 3, políticas de inclusión social. Un ejemplo de ellas, ¿cuál es? Pues Lula en Brasil, que se mencionaba, se me olvidaba mencionar ahora, aunque pasé por alto, uno de los más importantes porque además ha coincidido con una presencia nueva de mucha fuerza simbólica de Brasil en el mundo, con los 8 años de Lula y no sé cuánto lleva Dilma, 2 años, que han venido a representar nuevas políticas en el orden de la justicia social. ¿Cuántos millones de personas fueron incluidos en las clases medias y que antes pertenecían a la pobreza absoluta en Brasil en estos últimos 10 años? 30 millones. 30 millones de personas salieron de la pobreza con los programas de hambre cero de Lula, por ejemplo. En Venezuela, durante los años de Chávez, aunque ahora hay crisis económica, pero durante los años de Chávez, en Venezuela el 25% disminuyó la pobreza en el país. O sea, hay políticas de inclusión social, lo mismo ocurre en Ecuador. Ese es el tercer elemento que propongo para resaltar la importancia como campo de preocupación, de inquietud, muy interesante, en que se ha convertido América Latina, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista diplomático. Obviamente quedan unos retos supremamente importantes, porque para colocar solamente un caso de ilustración, en Brasil dejaron de ser pobres y pasaron a las clases medias 30 millones, ¿cierto? Que es muchísimo, es un país, pero es que Brasil tiene 195 millones de personas y por lo menos 80 o 90 millones de pobres. O sea que disminuyó sustantivamente la pobreza, pero aún quedan retos enormes, ¿cierto? De modo que por ese motivo hoy América Latina es vista como un campo supremamente interesante de desarrollo social y político, para ver qué nuevas cosas ofrece desde el punto de vista político. Hace poco un colombiano que es decano en Derecho en la Universidad de Londres, con quien tuvimos oportunidad de hacer un análisis en la emisora, en el programa que tenemos también, de una vez le hago propaganda al programa, que es ¿Qué está pasando los domingos a las 11 de la mañana?, que es como el hermano de esta cátedra. Ahí tuvimos oportunidad de discutir con él, Oscar Guardiola, y justamente acaba de publicar un libro que puede sonar un poquito exagerado, ¿no? Y si América Latina gobernara el mundo, puede sonar exagerado, pero por otra parte está destacando y constatando los cambios importantes que están sucediendo desde el punto de vista económico y social en América Latina, ¿cierto? Y allí porque nosotros hemos escogido esto con una lista de conferencistas y de conferencias para ustedes que ahora María Isabel les dirá como abrebocas para esta apertura de la Cátedra de Democracia y de Ciudadanía. Logros y retos en América Latina hoy nos permiten evocar todo lo que se ha soñado sobre América Latina, que finalmente ha sido un sueño no cumplido. Porque para empezar, América Latina no ha sido una sola en realidad, ha habido muchas Américas Latinas, cada país es una América Latina, ha habido una división y un fragmentamiento permanente en la construcción de las naciones de América Latina. Un fraccionamiento que se reproduce en el fraccionamiento interno de cada país, con, digamos, para no ir muy lejos, golpes de Estado permanentes, o por otra parte, una exclusión social enorme. Es un sueño todavía por realizar. ¿El sueño de quién? De Simón Bolívar, para empezar. Simón Bolívar, cuando se dedicó a realizar campañas para independizar estas colonias del Imperio Español, hace poco se cumplieron los 194 años de la batalla de Boyacá, que fue una de las primeras, si no la primera, en la que Bolívar comenzó con su ejército de liberación, con su ejército libertador, comenzó a independizar estas colonias y a convertirlas en repúblicas. El sueño de Bolívar justamente fue con la Carta de Jamaica y el Congreso Anfictiónico de Panamá, que nunca se realizó,
construir una gran patria que fuera América Latina. Es una reunión con San Martín, el libertador de Argentina, en Guayaquil, Ecuador, siempre pensando en ese sueño que terminó frustrado, pero que hoy, con los cambios que estoy evocando, podría nuevamente resucitarse ese sueño, desde luego ya no como una utopía inalcanzable de un solo país, pero sí una reunión de países con un proyecto más o menos común que nunca lo ha tenido. Desde el punto de vista económico, América Latina siempre ha estado dividida y cada país ha mirado más hacia Estados Unidos por su cuenta que entre nosotros mismos, para empezar, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Cada uno se ha jugado su suerte bajo condiciones de dependencia frente a potencias económicas en el siglo XIX, con potencias europeas en el siglo XX, con Estados Unidos, pero nunca como una posibilidad de integración en términos de desarrollo y de gran autonomía para participar como un bloque protagonista en el concierto de las naciones. Octavio Paz, intelectual mexicano que ganó el premio Nobel de Literatura, un poco conservador en política, pero lúcido en materia de cuestiones culturales, decía de América Latina: tenemos un gran obstáculo para nuestro desarrollo cultural, y es que no nos tocó una conquista bajo los dictados y la influencia de la Reforma Protestante, que en ese momento se estaba luchando contra el autoritarismo papal, sino que nos tocó desafortunadamente la contrarreforma. Nos tocó todo lo que tuvo que ver con la Inquisición y la persecución política, lo que trajo una cierta cultura, una subcultura de exclusión del otro desde el propio nacimiento de estas naciones que antes fueron colonias, bajo esa cierta atmósfera en España de Inquisición y de exclusión. Decía Octavio Paz eso, de pronto puede ahí trazarnos una pista para mirar por qué tantos conflictos y tanta exclusión social a lo largo de estos 200 años de historia independiente, que si vamos hacia atrás en la colonia, peor aún. Bueno, por todos estos motivos es que podemos ver los logros y los retos que enfrenta hoy América Latina y poder justificar este seminario, que seguramente va a ser esta cátedra, que seguramente va a estar muy enriquecida con análisis sobre cada uno de los países, sobre cada una de las naciones, o por lo menos de las que escogimos como posibles para que fueran objeto de análisis mediante estas conferencias. Pues lo que queda justamente es hacer presidir estos análisis y estas conferencias de ese espíritu general de Simón Bolívar, quien soñó justamente la posibilidad de una América Latina convertida en una gran nación independiente y una gran nación de orden progresista. Ese es el marco general a partir del cual los invito muy cordialmente y muy afectuosamente a que demos comienzo a esta cátedra de ciudadanía. Ricardo García. El profesor Ricardo García Duarte es politólogo con estudios de doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de revistas como Coyuntura Política y Esfera, articulista y ensayista, ex rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en este momento se desempeña como director del IPASUD. Entonces, pues de nuevo bienvenidos y escuchemos la conferencia del profesor Ricardo García. Estamos sin video. Pues vamos a ver si lo solucionamos ahorita, pero... Cogió una teoría que ahorita no vamos a discutir qué tan científica es, que en todo caso sí es lúcida, para mirar por qué nacía el Estado moderno y por qué debía nacer. Dijo: la sociedad tiene dos formas de existir, una que se llama estado de naturaleza y otra estado civil. El estado de naturaleza es aquel, lo voy a resumir porque no voy a hablar una conferencia de Hobbes, sino voy a decir simplemente para justificar el título. El estado de naturaleza
es aquel que existe antes de que se pueda organizar una autoridad política. O sea, el estado prepolítico, que se caracteriza por el caos, probablemente, la desorganización y muy seguramente la guerra civil. O sea, los riesgos grandes de una sociedad de caer y hundirse en la guerra civil. Ese es un estado de naturaleza. El estado civil, por el contrario, es cuando se supera ese estado de naturaleza en que los seres humanos, por egoísmos y ambiciones individuales, se trenzan a disputarse entre sí y el uno puede quedar sometido al otro porque no hay quien regule eso y cada uno tiene su fuerza para hacerla valer, su justicia en mano propia. Hasta cuando es superado, ¿por qué? Por lo que él decía, que había que crear un Estado que pueda regular las luchas entre los individuos y entre los grupos. Y por lo siguiente, que se imponga en dos aspectos fundamentales: en la soberanía establecida en el control de la fuerza y en la justicia, que sea el único que puede impartir justicia. El tercero, que entre dos que se disputan se imponga con un juicio y diga, este tiene razón, este no, pero que tenga la fuerza soberana también para que le respeten esa decisión al juez. Esa es la idea del estado de naturaleza, guerra civil, conflictos armados, y estado civil o estado moderno leviatán, que se impone como el estado soberano moderno. Pues bien, escogí ese título en el sentido de que Colombia ha estado caracterizada a lo largo de sus 194 años ahora que se cumplieron después de la batalla de Boyacá, o 200 años, hace 3 años después del 20 de julio, ha estado caracterizada por una vaivén, o casi ni vaivén, una coexistencia, una simultaneidad de haber conseguido un orden constitucional, un orden legal, instituciones muy bien establecidas como ustedes las ven, gobierno, Congreso, Corte Suprema de Justicia, leyes. Pero eso no ha sido solamente la única cara en la construcción del Estado colombiano. ¿Cuál es la otra cara de la sociedad colombiana a lo largo de estos 200 años? Guerras, conflictos, violencia, ¿cierto? Entonces la singularidad, lo que quiero llamar la atención, puesto que vamos a trazar aquí, los que vamos a intervenir en esta y a discutir en estas 10 conferencias, lo que vamos a tratar de es buscar como el perfil de los rasgos fundamentales en la construcción de cada nación, o por lo menos en el proyecto de construcción de cada nación. Entonces yo propongo como título que Colombia, la singularidad de Colombia es la coexistencia de dos cosas contrapuestas. O hay orden o hay violencia. En Colombia, ¿qué es lo que ha caracterizado la historia colombiana? Que hay orden y que hay violencia. No es que haya habido violencia permanente solamente y destrucción de todo el Estado, no, es que ha habido también Estado. Esa es la singularidad. No es que ha habido solamente violencia y exclusión, es que también ha habido Estado y legalidad y leyes y normas. Y ciudadanos como nosotros que nos comportamos dentro de las normas y de la legalidad y que le incorporamos nuestra cabeza y que decimos que hay que respetar al otro, etc. Pero también ha habido el que no respeta al otro, el que hace justicia por su cuenta y el que aniquila al otro, como acaba de verse en noticias muy recientes que están frescas. ¿Cuánto hace que condenaron finalmente a casi 40 años de prisión a César García en Antioquia? Hace muy poco. ¿Por qué condenaron a César Pérez García? Perdón, no César García, no César Pérez García, ex rector de la Universidad Cooperativa. Ya trabajé yo en la Universidad Cooperativa. Es rector de la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Por qué lo condenaron? Lo condenaron porque promovió la masacre de Segovia, Antioquia, donde mataron los paramilitares como 42 personas. ¿Y por qué las mataron? Porque había ganado la UP en esa época las elecciones, cuando se estaba estrenando elecciones de alcalde. Pues no se estrenaban esa vez, pero estaba muy reciente elecciones de alcalde. Pues en Segovia, Antioquia, ganó la UP, que era el grupo que se había recreado recientemente con los acuerdos de paz de entonces, del 84, entre el gobierno y las FARC. Pues ganó las elecciones y como afectó una hegemonía regional que había ahí, pues sencillamente el que tenía la hegemonía regional, pues llamó a los palas y mataron a 42 personas del pueblo, todas que se suponía hacían activismo o habían votado por López.
bueno, es para poner un ejemplo de actualidad, digamos así, ¿no? Porque hace poco fue que hubo el fallo de condena, por fin, después de 20 y tantos años, a César Pérez García, que era el político, ¿no? No sé los que lo ejecutaron eso, si los habrán condenado o no, o ya están muertos. Al mismo tiempo ha habido las dos cosas, o sea, ese mismo ejemplo me sirve para ilustrar, porque César Pérez García era representante del Partido Liberal en ese entonces, o sea, me sirve para explicar a doble cara. Participaban en elecciones, iban legalmente a elecciones, ganaban o perdían, pertenecían al directorio político liberal de Antioquia, es decir, las dos caras. Ahí mismo se ven, ahí escogí por azar ese ejemplo, ahí mismo se ve que, por otra parte, había entonces participación, no de otros, sino de los mismos, en acciones violentas y en conflictos armados para someter, excluir o aniquilar al otro. Para no hablar de una cosa que se dio mucho después, en los años 90 y en los años 2000, 90 y 2000, que fue la parapolítica, en que, así como César Pérez García, otros participaban legalmente en elecciones, pues, tenían una cara en la normalidad y en la ley, y por otra parte se reunían en alguna hacienda de la región con algún paramilitar para ver cómo este apoyaba, le daba apoyo electoral, obviamente sabiendo que no solamente hay plata para apoyarle, sino armas. Ahí también hay dos caras. Entonces lo que quiero decir es que cuando digo violencias jovesianas me refiero al estado natural. O sea, Colombia ha sido un estado y una nación que no ha podido construir un estado perfectamente soberano que solo sea legal y que no sea al mismo tiempo ilegal. Ha sido al mismo tiempo legal e ilegal. Ha tenido las dos fases. Como el dios Jano de los romanos, de los latinos, con dos rostros, el rostro de la legalidad y el rostro de la ilegalidad. Esa es la tesis, que por cierto no es una tesis mía, sino que la tomo y coincido en mis estudios con sociólogos de mucho alcance, como Daniel Pecot, un francés que escribió un ensayo muy grande sobre la violencia en Colombia, muy importante, muy enjundioso, lo recomiendo, Daniel Pecot, que escribió sobre la violencia en Colombia y le puso el título a su libro Orden y Violencia en Colombia. O sea, las dos cosas. Marco Palacio, un historiador de primera categoría en Colombia, escribió un libro importante de historia, Legitimidad y Violencia. Más que me inscribo en esa línea, o inscribo esta charla, que voy a tratar de no ser muy prolongado, esta charla en ese orden de ideas. Lo que distingue a Colombia frente a los demás países de América Latina que vamos a estudiar aquí es la coexistencia a lo largo de su construcción a medias de nación, la coexistencia entre un orden de legitimidad y un orden, por el contrario, de desórdenes, un orden de violencias, un orden de conflicto, o sea, violencias jovesianas, de estado de naturaleza. Voy a señalar una serie de aspectos acerca de los cuales voy a llamar la atención para, digamos, ir como contextualizando y mostrando esta tesis. La tesis es la siguiente: Colombia ha vivido una coexistencia en el orden político entre legitimidad constitucional y violencias múltiples o conflictos múltiples bajo un trasfondo de ¿qué? De exclusión social. Esa es como la tesis. Uno, la primera idea sobre la que quiero llamar la atención es la siguiente: ¿cómo se formaron las élites en Colombia? Voy a sacar unos 5 o 6 puntitos, los voy a resumir, y no más simplemente para motivarlos, no les voy a agotar con una prolongada conferencia, no es el caso, hoy la conferencia inaugural. Uno, élites en Colombia. ¿Qué son las élites? Para que nos entendamos. ¿Quién me quiere decir qué es una élite? Pónganme un ejemplo. Una élite son los grupos que en cualquier órbita de la sociedad dominan a los demás, punto, y que concentran todos los recursos. Listo. La formación de las élites en Colombia tiene una particularidad frente a otras naciones, por ejemplo, frente a nuestra nación vecina Venezuela, es distinta. Las élites en Colombia, con la independencia, que además fue un movimiento de criollos que tenían recursos educativos y económicos, pero que eran excluidos por los peninsulares, por los españoles, las élites se formaron
de una manera especial que dio como resultado que desde la independencia, desde hace 200 años, a diferencia de Venezuela y de Ecuador, aquí predominaron ¿qué tipo de élites sobre qué tipo de élites? Las élites civiles, sobre todo jurídicas y comerciantes, sobre todo abogados, sobre las élites militares. O sea, hubo una tensión en la Gran Colombia, una tensión, un choque. ¿Quién predominaba, las élites militares o las élites civiles? En Venezuela, ¿qué tradición se creó? El predominio de los caudillos militares, lo que Valenillas ha llamado el cesarismo democrático, iniciado por el propio Páez, el hombre de la independencia en Venezuela. Empezando por Páez, inauguró fue una tradición de caudillos militares. Lo mismo Flores en Ecuador. En Colombia hubo una tensión. Cuando el grupo que rodeaba a Santander logró derrotar a Bolívar, porque Bolívar, que tenía sueños grandes de independencia, había logrado una gesta importantísima, cuando a Bolívar le dio por enamorarse de su propia constitución boliviana, con una presidencia vitalicia, dijo, no, este se nos está yendo para un sistema autoritario. Entonces se formó una tensión muy gruesa, muy fuerte entre bolivarianos y santanderistas, y finalmente ganaron los santanderistas, que eran una serie de abogados más o menos liberales, que derrotaron finalmente a los militares venezolanos. Bolívar murió y enseguida Urdaneta y otros militares tuvieron que irse, que habían participado directamente en la independencia acá, ¿no? Casi todos los que ganaron la batalla de Boyacá eran venezolanos, ¿cierto? Estaba Rendones de las lanzas, era venezolano, eran llaneros venezolanos, pues se fueron. Y aquí quedó el predominio en Santa Fe de Bogotá, para lo bueno y para lo malo, quedó el predominio de las élites civiles, juristas importantes. Allá había dos colegios importantes, ¿no? El Colegio Rosario y el Colegio San Bartolomé, que han formado élites muy bien educadas. Pues en esa tensión ganó inicialmente las élites civiles. Por consiguiente, un rasgo que quiero destacar es que a través de la historia de estos 200 años, desde la independencia misma, no hubo lugar para caudillismos o populismos militares, sino más bien para regímenes de orden legal por lo bueno y un poco leguleyo por lo malo, es decir, demasiado formalistas. A Bolívar le cansaba que Santander estuviera permanentemente invocando parágrafos y formalidades legales. Decía, no, pero aquí no nos vas a trabajar. O sea, hay una tensión permanente allí. Bueno, que hubiese legalidad, malo que se exagerara el formalismo legal, que ha sido una característica de las élites políticas colombianas, el demasiado y rígido legalismo, formalismo legal. Obviamente hubo tensiones posteriores, a mitad del siglo XIX hubo tensiones nuevamente entre los militares y los abogados, pero volvieron a ganar los abogados. Quiero decir, en últimas, porque no me voy a detener en eso más, sino simplemente llamo la atención sobre eso. En Colombia predominaron las élites civiles sobre las élites militares. Quiero llamar la atención sobre esto, que a lo largo de muchos conflictos y peleas se fue diseñando un sistema en el que las élites civiles predominaron, pero le dieron un margen muy amplio a las élites militares para que tomaran decisiones por su cuenta en lo que tiene que ver con el tratamiento de conflictos. O sea, nosotros gobernamos, todos los militares casi nunca se han metido con el gobierno en Colombia, pero en materia de conflicto, así les dejamos mucha amplitud. Entonces ahí cuando vienen líos desde el siglo XIX, pasando el siglo XX y el siglo XXI, como los falsos positivos, por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿no? O sea, se les da mucho margen. Claro, ahora hay pues, juicios y toda la cosa, pero se acaba de dar una intensa discusión a propósito del fuero militar, ¿cierto? Ha habido periodos, el fuero militar es un ejemplo, el fuero militar hasta antes de hace unos 10 años era muy fuerte para los militares colombianos y se modificó hace unos 12 años, se modificó y se les restringió mucho el fuero militar. Eso ha sido parte de esas tensiones. Ese es el ejemplo. O sea, el gobierno para los civiles y los militares en materia de conflicto gozarán de un margen amplio de actuación, ¿cierto? Bueno, el otro punto sobre el que quiero
apuntar o destacar para ir trazando elementos para el perfil de la nación colombiana es el tipo de régimen político. A diferencia de América del Sur, casi toda, Colombia no ha sido una nación de regímenes militares. Ustedes miran la historia de Argentina desde el siglo XIX, hay dictaduras militares y de hombres fuertes, como Rosas, por ejemplo. Colombia no ha sido fértil para dictaduras militares. Ha habido más bien una oscilación en Colombia a lo largo de sus 200 años de historia republicana, de una oscilación entre autoritarismos, sobre todo de corte civil, no militar, y periodos democráticos. Digamos que la mitad del siglo XIX fue una búsqueda de consolidar una institución republicana de orden democrático. Lo que pasa es que era sobre la base de una economía completamente autoritaria y colonial. O sea, en Colombia hubo independencia política, pero socialmente y económicamente siguió existiendo la exclusión y la economía colonial, de discriminación y de explotación de los campesinos y de los indios. Pero hubo apropiación del discurso republicano, democrático. O sea, existió inicialmente una democracia política, un republicanismo, digamos, constitucional, pero apropiado y capturado ¿por quién? Por los notables de las regiones colombianas que eran propietarios de grandes extensiones de tierra y hacendados. Muchos de ellos fueron hacendados que se apropiaron, que capturaron las instituciones republicanas. Eso finalmente va a dar como desarrollo extremo la Constitución de 1863, que fue extremadamente liberal, o sea, el discurso republicano plenamente plasmado en una Constitución que por otra parte fue exageradamente federalista también, lo que trajo una incapacidad del Estado para controlar, cohesionar y organizar toda la nación. Estados muy independientes entre sí, con élites de notables en cada una de las regiones y estados, en Antioquia, los Santanderes, el estado de Cundinamarca, etcétera, muy fraccionados cada uno, sin un control estatal, lo que llevó finalmente a la famosa restauración moral, a la famosa regeneración, que fue la contrarrevolución contra el federalismo, propiciada por Núñez y por Miguel Antonio Caro, con la conclusión de una constitución severamente autoritaria y centralista, que fue la Constitución de 1886, que duró hasta hace poco, ¿cierto? Hasta el 91, duró más de 100 años. Duró más de 100 años la Constitución, pero inicialmente fue una Constitución rigurosamente autoritaria. En el contexto de esa Constitución fue dos cosas: autoritaria y confesional, porque al amparo de ella hubo un confesionalismo fuerte en esa época, es decir, una estrecha alianza subordinada del Estado con la Iglesia. Y en el contexto de eso se dictó la famosa Ley de los Caballos, que constituyó un régimen autoritario para perseguir no solamente al delincuente, sino perseguir a quien, al opositor político. La Ley de los Caballos, lo que fue en 1928. En ese contexto se creó una atmósfera súper conservadora de persecución al otro que piense distinto políticamente, no al delincuente. Entonces, la Ley de los Caballos fue el sumo de ese autoritarismo de la Constitución del 86, que expresa ese vaivén entonces de un republicanismo extremo en la mitad de los años del siglo XIX hasta 1863 y luego el autoritarismo. Después viene un periodo de apertura política y de ensayo nuevamente republicano y democrático que va entre el año 30 y digamos el año 46, en que haya pues el juego abierto de partidos políticos y una tentativa de, digamos, pluralismo político. Pero luego, otra vez en las oscilaciones, viene un régimen civil, nunca militar, sino un régimen civil claramente autoritario, que es a partir del asesinato de Gaitán en 1948. A partir de ese asesinato de Gaitán, el régimen civil se tiende cada vez más a lo dictatorial, pero civil. En 1948 cierran el Congreso, bueno, después viene un periodo tremendamente autoritario con Laureano Gómez en el 51,
y se profundiza el autoritarismo, que va a dar paso a una profunda, que ahora menciono ese dato, de un profundo conflicto armado, tal vez el peor, que ha sido la violencia de 1948 a 1958, 10 años de extrema violencia liberal conservadora. Pero ahora vuelvo sobre eso, simplemente quiero destacar que en materia de régimen político, Colombia ha sido se ha apropiado el discurso republicano para establecer que respeta las leyes y que hay elecciones, pero ha sido una institución republicana asentada en bases de exclusión y de poder derivado, como dice Fernando Guillén Martínez, derivado sobre todo del poder que concedía patrimonialmente la Gran Hacienda. O sea, fue un republicanismo formal, asentado y afincado sobre bases heredadas de la colonia, fuertemente caracterizadas por la exclusión y la explotación, que era la hacienda colonial. La hacienda colonial, dice Fernando Guillén Martínez, perduró desde todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, y era la que le daba poder a quienes dominaban en cada región, a los notables, que dominaban al Partido Liberal y al Partido Conservador. Pero aún así, ese régimen político osciló siempre entre autoritarismo, entre dictaduras civiles, entre autoritarismos civiles y ensayos democráticos, como en los periodos que mencioné. Es una vacilación, pero siempre bajo regímenes civiles, salvo en el año de 1953 a 1957, que ocurrió la famosa dictadura de Rojas Pinilla. Pero es un pequeño paréntesis, en la que hay un militar en el poder. Pero ojo, que no nos engañemos diciendo, no, es que no hubo sino 3 años y medio de dictadura militar. No, es que los otros fueron regímenes civiles, pero autoritarios, con esos periodos de democracia en los años que fijé. Tercer aspecto. ¿Y qué ha pasado con el rasgo en Colombia que diferencia frente a otros muchos países de América Latina en lo que tiene que ver con la representación política y la construcción de la representación? Que a diferencia de muchos países en que los militares, como en Venezuela, y los caudillos militares no dejaron crecer élites civiles, sino hasta muy tardíamente, ni partidos políticos, porque en Venezuela, por ejemplo, Juan Vicente Gómez estuvo 27 años en el poder, un militar. Entonces no dejaban crecer las élites civiles, o las aplastaban, y no dejaban crecer partidos. En Colombia, al contrario, por esa situación que les dije al comienzo, de que los militares se fueron para Venezuela, los que participaron en la independencia, aparecieron muy pronto partidos políticos. Entonces, el tercer rasgo que quiero mencionar para tratar de acumular aspectos para ver la anatomía en la formación de la nación colombiana, es que Colombia sí ha sido un país de partidos muy fuertes, hasta el punto de que yo diría casi partidocracias, o sea, el poder en manos de los partidos políticos. Aquí, a diferencia de Venezuela, el poder no ha sido en manos de los caudillos militares, sino de los partidos políticos. Desde 1848 se empezaron a formar 2 grandes partidos, fue el Partido Liberal y el Partido Conservador, que durante 150 años compartieron completamente el espacio de lo político, construyeron la representación política y dominaron, con exclusión de los demás casi, todo el ejercicio de la representación política. Fueron 2 grandes partidos. Eso nos diferencia de otros países en América, casi de todos. Porque incluso en Argentina, que hubo constitución temprana, y hubo partidos también muy importantes tempranos, en Argentina apareció una circunstancia que no apareció aquí. Y es que al lado de los partidos políticos surgió, como dice Alain Rouquier, un partido distinto, pero muy fuerte, el partido de los militares. En Argentina, el ejército y las Fuerzas Armadas obraba, según Alain Rouquier, como partido político, tenía su propio espíritu y cuerpo, sus propios intereses, su propio proyecto en la cabeza. Entonces, disputaba con los demás, pero armado, ya sea golpes de Estado, pero un partido político. En Colombia, los partidos políticos, sin la competencia de las Fuerzas Armadas, dominaron completamente el espacio de lo político, hasta el punto de que, diría yo, para, digamos, trazar allí un rasgo, hasta el punto de que en Colombia, durante el siglo XIX, desde mitad del siglo XIX, desde 1948 hasta 1991, o hasta 1900, digamos, retrocedamos un poco, 58,
hubo siempre, esa es mi tesis, más partidos que Estado. Y más Estado que nación. Y la nación ha sido muy débil en la construcción de una integración. En cambio, se constituyó para reemplazar esa carencia de nación un Estado. Pero ¿quién dominaba el Estado? El Estado era dominado por los dos partidos políticos tradicionales. Hasta el punto de que casi era difícil separar Estado y partidos políticos. Ya el extremo llegó hasta muy recientemente, en una fase muy moderna, que es 1958-1991, hasta el punto de que no se diferenciaban, que excluían a los demás partidos del control del Estado. Los liberales y conservadores siempre se repartían el control del Estado. De manera que, desde el punto de vista de los recursos del poder, hubo siempre partidos que predominaron sobre el Estado. Pero desde el punto de vista de las identidades, para lo malo y para lo bueno, los partidos eran los que definían las identidades políticas en Colombia, en la construcción de la nación. ¿Qué quiero decir con eso? Una identidad es aquella representación imaginaria de aquel lazo que me une con un grupo. Yo soy de algo, ¿cierto? Soy colombiano. Pues bien, durante el siglo XIX y sobre todo gracias a la intensificación de las guerras civiles, uno que era predominantemente en Colombia, o liberal o conservador. Uno se vinculaba a algo distinto a su terruño para crear una identidad superior a través fundamentalmente del Partido Liberal o del Partido Conservador, que de esa forma llegaron a constituirse en verdaderas familias políticas que dictaban la identidad, la representación imaginaria de cada individuo. Tan familias eran que terminaron excluyéndose y cayendo en un sectarismo tremendo. Por eso digo, para lo bien. ¿Por qué para lo bien? Porque como anota un historiador colombiano, por ejemplo Tirado Mejía, siguiendo las líneas de Pierre Vilar en Francia, dice, para lo bien, ¿por qué? Porque es que como la sociedad y la nación eran tan fragmentadas y tan distantes unos territorios de otros, ¿cómo diablos se vinculaba por allá el campesino de Antioquia o de la costa con el campesino cundinamarqués o boyacense? Muy distanciados, es decir, no se reconocían en lo más mínimo. Los medios de comunicación no alcanzaban para todo, no había televisión, y la prensa circulaba muy localmente, pues a través de los partidos. ¿Ustedes saben cuál es las formas de identidad modernas o premodernas que dan mucha capacidad de vínculo y de lazos de identidad cultural para ir construyendo el Estado? Pues básicamente pagar impuestos y además pagar servicio militar. Así es como uno pagando servicio militar, es como llega a ver que hay un Estado distinto al terruño de uno, a la comunidad, al párroco, que lo dirija uno allá en el terruño de uno. Pues bien, lo que quiero decir es que Tirado Mejía dice, hombre, ese reclutamiento era muy precario y más bien no había un ejército nacional casi. Lo que había era ejércitos particulares, de los gamonales. Fueron los partidos casualmente los que terminaron proporcionando un referente de identidad grande para la gente, ya que el Estado era muy remoto, por allá muy difuminado, muy opaco, y la nación menos. Entonces fueron los partidos los que dieron ese referente de identidad. Otro rasgo importante, por eso son tan fuertes. Por eso, entre otras cosas, es difícil que haya golpes de Estado en Colombia por la fortaleza de esos partidos. Esos partidos tienen sus élites políticas que no dejan a los militares subirse, ni a un caudillo nuevo. Entonces son muy establecidos esos partidos políticos. Ahora, ¿cuál era el aspecto negativo de eso? Que como reemplazaban al Estado, llegaron también a competir con la misma iglesia y terminaron convertidos en sectas políticas que trazaban una identidad excluyente. Terminaron excluyéndose mutuamente liberales y conservadores, y si proporcionaban una identidad positivamente para el ciudadano colombiano, por otra parte, desde el punto de vista negativo, establecían la proclividad para el sectarismo y para las guerras entre partidos y entre banderas políticas, como fue la segunda parte del siglo XIX y digamos hasta la primera parte del siglo XX. Empecemos porque ¿cuál es la guerra que separa el siglo XIX del siglo XX? La guerra de los mil días y la guerra de los mil días contra liberales y conservadores. De manera que la parte mala de eso era que se sectarizaban. Como no hay un Estado que los controle, ellos superan el Estado y terminan entonces dirimiendo que las hegemonías políticas. O sea, terminan
estableciendo una disputa por hegemonías políticas a nivel nacional y a nivel local. En cada estado, en cada provincia, lo que hubo siempre fue disputas feroces por quién terminaba controlando el municipio, el Partido Liberal o el Partido Conservador, el notable liberal o el notable conservador. De manera que lo malo fue el excesivo sectarismo frente a la debilidad de la ley y a la debilidad del Estado. Y allí pues el tercer punto. El cuarto punto, paso rápido, pero quiero notar esto. Colombia ha alternado en materia de construcción de nación y de construcción del Estado ha pasado de un excesivo centralismo, incluso autoritario, a una excesiva fragmentación de estados o de regiones. Colombia se ha movido entre ambas cosas. Es distinto situaciones como Argentina, donde domina Buenos Aires ocupa todo política, territorialmente lo del dominio en Argentina. Aquí ha habido una combinación desde cuando surgió la República en el siglo XIX, de estados muy separados entre sí, y geográficamente, y la carencia de infraestructura, de carreteras, de puentes, etcétera, de ferrocarriles, distanciaba mucho las regiones, y cada región se iba desarrollando autónomamente con sus propias élites. Había dictaduras allá en cada sociales y exclusiones en cada región. Pero entonces unas élites centrales en Bogotá, ¿qué hacían? Para contrarrestar eso, porque así no se podía construir nación, terminaban entonces determinando formas excesivamente centralizadas del poder político, como con la que se selló en la Constitución de 1886, que estableció un régimen absolutamente centralista, con la idea de Núñez y de Caro, que de esa manera era la única forma de crear una nación. Claro que tenía algún viso de realidad, pero por otra parte era completamente autoritario frente a las regiones. El hecho mismo, les voy a dar el otro dato en mi análisis, el hecho mismo de la fragmentación regional se ve a lo largo, ya no solo de todo el siglo XIX, del siglo XX, expresado en ¿qué? En la colonización tardía y el poblamiento permanente de nuevas regiones. Es tan descentralizado, tan fragmentado el país, que siguió creando nuevas y nuevas regiones. Urabá, Bichada, Putumayo, todos los territorios nacionales, todos los llanos, toda la altillanura, eran territorios nuevos que surgieron a partir de 1950. Urabá, que vino a crearse hace 50 años. O sea, hay al mismo tiempo centralismo del poder político y por otra parte creación fragmentada de nación, con ausencia de ¿quién? Del Estado. O sea, el Estado crea unas leyes supercentralistas, pero las regiones nuevas que se van poblando y se van creando con la colonización quedan carentes de presencia del Estado. Una de las cosas que se formula como hipótesis para los conflictos recientes en Colombia es que el Estado no hace presencia allí donde se crean nuevas regiones. Si ves la contradicción, un Estado férreamente centralista y que no es capaz de controlar normativamente las regiones nuevas, hasta el punto de que algunos dicen que la única presencia que viene haciendo el Estado hace 50 años, de ahí muchos conflictos en esas regiones, es una presencia que Pierre Gilodés, un profesor mío, llama presencia traumática. O sea, sí hay presencia, pero traumática. O sea, a través del ejército, a través de las Fuerzas Armadas, únicamente cuando hay conflictos, pero no antes con jueces, no antes con actividades reguladas del comercio, con actividades reguladas de titulación de tierras. No hace presencia sino ya cuando existe el conflicto. Entonces la presencia es traumática y crea más conflicto. Ese es el cuarto rasgo que quería mencionar de la doble cara, el doble rostro en la construcción inacabada de nación. El quinto punto que quería mencionar es el del que Colombia no es simplemente una sociedad empobrecida y atrasada. Colombia ha experimentado bajo ciertas coyunturas procesos de modernización importantes. En la mitad del siglo XIX ya hubo las primeras reformas. ¿En qué año se suprimió la esclavitud? 1848, 1849, ¿cierto? 49, José Ignacio López. Eso es el símbolo de una serie de reformas que hicieron ya en el 1859, ya reformas, algunas tentativas mínimas de la desamortización de manos muertas, hubo algunas tentativas ya de
golpear algunas instituciones coloniales que seguían vigentes, pero nunca se golpeó realmente a la hacienda colonial, o sea, quedó vigente allí como espacio de exclusión y de discriminación social y de poder. Solo algunas, pero con muy poco efecto, pero hay un intento de modernización. Y luego, desde 1925, se inicia un proceso de modernización económica importante en el país, con cierta acumulación de crédito, cierta renovación de las finanzas públicas, y en 1935, ojo, entre 1925 y 1935 hay intentos de modernización, porque hay industrialización, hay acumulación de capital, y hay reforma fiscal, ¿no? Por primera vez en 1935 se intenta hacer una reforma que le dé el poder al Estado de impuestos a la renta. Antes no había. En otras palabras, a partir de 1935 se hace una cosa interesantísima, y es que se pueda gravar con impuestos a la renta. Entonces hay intentos allí de modernización muy importantes que desembocan en todo un proyecto de modernización en el 34 con López Pumarejo, que es la Revolución en Marcha, donde se produce una tentativa grande de inclusión y de integración social, sobre todo desde el punto de vista laboral, o sea, con un código laboral en el que participó mi recordado profesor de Derecho Laboral Nacional, Adán Arriaga, jovencito, en la elaboración de un código laboral que le diera derecho a los trabajadores. Eso es importante ahí en los años 30. O sea, que se comienza a dar derecho a los trabajadores, o sea, se les integra como ciudadanos ya sociales, no marginados ahí sin derechos, explotados, sino ya tienen derechos, derecho a la huelga, derecho, digamos, a un salario razonable, etc. Pero lo que pasa es que es una población pequeña, no es una población muy extendida. Ustedes saben, de una vez para anticiparme, que Colombia es un país de enorme segmentos de informalidad, ¿cierto? O sea, a veces dicen que el desempleo está en el 11%. Eso ya es grandísimo, pero es que no cuentan además que el 40% es de empleo informal, ¿cierto? Con mucha debilidad, precariedad. Bueno, pero cierro el paréntesis ahí. Corro rápidamente. Hubo procesos de modernización económica muy importantes desde el 25, desde 1925, incluso un poquito antes, hombre. Ahora me acuerdo que hace poco hubo la celebración ahí en el Banco de la República. De pronto, si van a la biblioteca Luis Ángel Arango, lo que sea, vieron ahí la propaganda, la publicidad. Hubo una celebración hace poco, que fue, ¿cuántos años del Banco de la República? 90 años del Banco de la República. Bueno, ahí está. Ese es un buen hito para saber en qué momento comenzó la modernización real del Estado, de justicia económica y social. 1923. La creación del Banco de la República fue en 1923, hace 90 años. ¿Por qué el Banco de la República simboliza una modernización? Porque no estaba organizado ni el crédito ni el respaldo crediticio para los otros bancos y para la moneda. Entonces se hacía moneda particular. Pues el gobierno de ese entonces, no recuerdo ahora quién era, llamó a un profesor gringo, yo no recuerdo si era gringo canadiense, que se llamaba el señor Kemmerer, y vino a Colombia, Ecuador y Perú, creo que fue, y les propuso pues una cosa sencilla, pero decisiva: crear un banco único de la República, que sea del Estado, que sea el que fabrique la moneda y el que regule los intereses. Eso es un hito ahí importante para ver que hubo desarrollos de modernización. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: que Colombia ha tenido facetas muy interesantes desde 1923 con el Banco de la República de modernización económica, pero, y esa es mi tesis, con profunda exclusión social. Ha habido crecimiento económico, pero al mismo tiempo exclusión social, inequidad. No voy a profundizar, solamente voy a dar un dato que tal vez di hace 6 meses aquí en esta misma aula, inaugurando la otra cátedra. Con ese dato ya uno ve cómo puede establecerse que hay al mismo tiempo crecimiento económico y exclusión social, inequidad social. El Gini, que es el índice de creado por un economista italiano, matemático italiano, que llamaba Gini, para establecer las ecuaciones y proporciones que determinan la desigualdad social. En Colombia, el Gini hoy, o hasta hace muy poquitico, pues hasta con las últimas mediciones, ahora Santos dice que ha disminuido un poco, no sé, pero hasta ahora el Gini en Colombia marca 0.53%.
que es un índice de desigualdad medido matemáticamente, ¿no? Con un poco de ecuaciones que ellos manejan con recursos, ingresos que tiene el promedio de la gente, etc. 0.53 es un índice que está de la mitad hacia arriba. Todo lo que está hacia arriba es desigualdad, todo lo que está hacia abajo es equidad social y igualdad. Digamos que índices de Gini en Europa del Norte son índices del 0.2%. Esos son índices grandes de equidad social. De ahí para arriba, pues va creciendo la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales para para remarcar. Con ese 0.53% es uno de los países más desiguales de América Latina. Hace 2 años, las Naciones Unidas planteó la lista de desigualdad social en América Latina, o sea, desigualdad entre ricos y pobres, y Colombia estaba entre los 2 primeros más desiguales de América Latina. Tiene índices similares a algunos países de enorme pobreza en África e índices similares a Haití. En el campo colombiano, que es donde quiero llevar la cosa al final, el índice Gini es de 0.87. O sea que se acerca a la extrema desigualdad entre ricos y pobres. Pues con razón, si uno mira el régimen de propiedad agraria en Colombia, puede ver que el 60 y pico % de la propiedad agraria está en manos de menos del 3% de los propietarios. O sea que hay una compaginación entre desigualdad social y al mismo tiempo desequilibrio en el régimen de propiedad de la tierra. Pero esos datos simplemente quiero decir que si eso es ahora, eso nos está indicando que a lo largo de los últimos 150 años lo que ha habido es desigualdad social, pese al crecimiento económico y a la modernización del Estado desde el punto de vista de los impuestos. Unos impuestos que, por otra parte, a pesar de haberse modernizado, aún siguen dándole gabelas muy importantes a los grandes propietarios de la tierra que no pagan impuestos por sus grandes propiedades. No son castigadas las grandes propiedades improductivas y se les ha dado un régimen de exenciones muy favorable en materia de impuestos. En esas condiciones paso al punto 6 para tratar de trazar esos punticos y ahí voy terminando. Entonces, en esas condiciones, Colombia ha tenido un desarrollo singular en el que han coexistido la existencia o la permanencia de instituciones políticas y normativas al mismo tiempo que violencias distintas. Desde el siglo XIX se crearon formas republicanas de institucionalismo. Ahí en el escudo nacional aparece libertad y orden, pero les digo que el escudo real es orden y desorden, orden y violencia, ¿cierto? Simultáneamente. ¿Qué periodos grandes de violencias? Y siempre, o casi siempre, instituciones permanentes. O sea, es capaz de vivir con instituciones más o menos muy constitucionalizadas y muy legalizadas, y desórdenes sin cuento que, en mi opinión, son dictaduras. Es decir, cuando se da unas violencias grandes que no controla el Estado, son dictaduras de unos sobre otros. Del paramilitar que mata al labriego, de los que en connivencia unos y otros matan a la comunidad de Apartadó, por ejemplo, incluido un niño de meses a la que mataron. Es decir, se dan las cosas más horribles y al mismo tiempo el orden y la reproducción y repetición de leyes y de elecciones cada 4 años, ¿no? Así es. Esa es la singularidad que presenta una nación inacabada como la que se ha propuesto construir en Colombia. Periodos de violencias. El siglo XIX es el periodo en que se repiten no sé cuántas guerras civiles. Los 52, más o menos, de regionales. Por lo menos una 60 de guerras civiles. Guerras civiles, digo rápidamente en el siglo XIX, pues nos interesa ahora, que tenían que ver con la incapacidad de las élites, a pesar de haber creado leyes y normas y constituciones, de la Constitución de 1812, en Cundinamarca, en 1811, ¿no? En Cartagena en 1811 y en Cundinamarca en 1812, a pesar de eso, fueron incapaces de crear un espacio político común. Las élites no convivieron en un espacio político común. ¿Qué dividió a las élites fundamentalmente en esas guerras? Uno, el tema del federalismo o el centralismo. Desde la patria boba, ¿cierto? Federalismo o centralismo. Unos
inclinados a que tenía que ser un centralismo riguroso para poder orientar y construir nación, otros que cada estado fuera autónomo y crear un federalismo. Eso llevó a guerras permanentes desde la Patria Boba. Desde la Patria Boba entre 1810, la Patria Boba es entre 1810 y 1816, cuando llega Murillo y los acaba a todos, y los mata a todos, a toda la élite, dejó descabezada gran parte de la élite criolla, esa que les mencioné inicialmente, ¿cierto? Francisco José de Caldas, el que da honra y prende nuestra institución, el que da nombre, ilustra esta institución, Francisco José de Caldas, un sabio extraordinario que jovencito, solo en Popayán, era capaz de inventar aparatos de observación y de clasificar plantas, hasta el punto de que hoy en día se encuentra justificado lo que se dice de Humboldt, que dijo que le aterraba que un muchacho por allá solo, pues no sé si es cierto o no, pero digamos hoy en día está justificado plenamente ese acierto, que realmente era extraordinario. En el siglo XIX, en la provincia aislada de las montañas, era capaz de producir conocimiento solo. Pues ese fue fusilado, ¿cierto?, con la llegada de Murillo y Salabarrieta y los demás, que eran una élite muy importante, como Francisco José de Caldas. Muchos que habían participado antes en la expedición botánica fueron descabezados todos y fusilados, ¿cierto? Bueno, pero desde ahí hay una división entre centralistas y federalistas que da lugar a varias guerras locales y varias guerras nacionales. Y la otra gran fractura, ¿cuál fue? O sea, ambas tienen que ver con la construcción de nación. Una construcción de nación pasa por resolver el tema de una construcción del Estado Nacional y de los poderes locales. Pues no fueron capaces de resolver un punto común para ver que los poderes locales estuvieran bien representados, pero que también hubiera un Estado Nacional que regulara todo el país. ¿El otro cuál es? El tema de la relación entre religión y política, entre Estado e Iglesia. Ese también fue el otro punto grande que dividió a las élites políticas colombianas, puesto que algunas comenzaron a transitar el sendero del liberalismo y otras del más crudo confesionalismo religioso. ¿Qué es confesionalismo? Es aquella situación en la cual el Estado y la política se subordinan a la Iglesia. Pues bien, las élites se dividieron entre confesionalistas y liberales, lo que dio lugar también a guerras distintas. Todos ellos tienen que ver con la dificultad para construir una nación. Una nación tiene que construirse secularmente, o sea, con la separación clara entre Iglesia y Estado. Pues aquí no fue posible, y la Iglesia tuvo un predominio muy grande heredado de la colonia durante todo el siglo XIX, que impidió que hubiera esa separación entre Iglesia y Estado. El concordato, que fue lo que se selló en cerca de 1886, al lado de la Constitución del 86, estuvo vigente hasta hace mucho tiempo. Las relaciones civiles de los ciudadanos eran regidas por la Iglesia y no por el Estado. Ese fue otro gran motivo de fractura, o sea, fractura entre federalismo y centralismo, fractura entre secularismo y confesionalismo. Fueron las dos grandes cosas que debilitaron la conformación de un Estado, de una élite que tuviera unas pautas comunes y no excluidas la una de la otra. El siglo XIX termina con la más cruenta guerra que uno puede imaginarse, la guerra de los 1000 días. 3 años de guerra fratricida entre las élites liberales que se rebelaron contra el oscurantismo y el confesionalismo de la Constitución del 86 y el centralismo riguroso de Miguel Antonio Caro, ilustre escritor y latinista, pero tremendamente autoritario. Fue la guerra de los 1000 días, que destruyó las fuerzas productivas del país, que destruyó una gran parte de la población colombiana. Ese fue el saludo del siglo XX al siglo XIX, una guerra de 3 años, contexto, ya saben ustedes, para que se perdiera Panamá. En medio de la guerra en que estaban trenzadas las élites liberales y conservadoras, se perdió Panamá. Guerras en que participaban los notables liberales y conservadores para apropiarse del poder, y en la que los campesinos ponían los muertos arrastrados por los notables en cada región. ¿Cómo operaba la política en esa época? En esa época operaba bajo unas formas muy subordinadas de cooptación política. O sea, el notable en cada región tenía su directorio y tenía sus haciendas, los notables. Y entonces a los campesinos los llevaban o para votar cuando había paz, o para que cogieran los fusiles cuando había guerra, pero siempre bajo la orientación de los notables e importantes de cada región. Por eso, creo yo, hemos heredado mucho
lo que es el clientelismo político. Uno termina yendo allá al que le da algo y regalándole el voto a cambio de favores que le hace, y no autónomamente como un ciudadano independiente. Entonces, tenemos ese periodo de la guerra de los 1000 días que fue desastroso. Y luego viene un periodo de republicanismo conservador, más o menos pacífico, pero viene lo que les dije, esa famosa ley de los caballos, que fue de un autoritarismo extremo, con prohibiciones para opinar políticamente, con cárcel para quien opinara diferente en materia política, pero hubo cierta estabilidad. Luego viene la transición de las hegemonías de la conservadora a la liberal, y viene la Revolución en Marcha, que es un periodo muy interesante de López Pumarejo en 1934, y es un periodo realmente corto, se pone a ver ahora, ¿no? Entre 1930 y 1946, fueron 16 años apenas como de apertura democrática liberal, de competencia abierta entre los partidos. Después viene en el 46 la división del Partido Liberal, la llegada al poder de Ospina Pérez con el Partido Conservador minoritario, y 2 años después el asesinato de Gaitán en un ambiente cargado de hostilidad y de comienzos de violencia, que dio lugar a que Gaitán en febrero de 1948 convocara la gran marcha en la Plaza de Bolívar del Silencio para protestar por el ambiente maluco que había, un ambiente de odios que se comenzaba a respirar entre liberales y conservadores, muerte y asesinato a partir de la cual, como dicen algunos escritores que escribieron un libro que se decía, la pregunta era ¿en qué momento se jodió Colombia? Y algunos de ellos respondieron con un artículo serio, ¿no? A partir de abril de 1948, cuando mataron a Gaitán, año que coincide con la creación de esta universidad, por cierto, ¿cierto? Como proyectos educativos para contrarrestar precisamente ese ambiente de violencia. Bien, entonces viene después la ola de violencia liberal conservadora. Los dos partidos luchan por hegemonías políticas y se excluyen entre sí mediante un gran sectarismo por el control del Estado. Como consecuencia local viene lo que un autor muy importante que llama Paul Oquist llama el derrumbe del Estado. El Estado se acabó, las instituciones se acabaron, siguieron formalmente, pero no efectivamente. Siguieron formalmente y dieron paso a la violencia entre liberales y conservadores entre 1948 y 1958, y entre 1958, cuando se restituyó la paz, pero mediante un régimen ahí un poco autoritario, que era el Frente Nacional, que daba el Estado solamente a liberales y conservadores con exclusión de los demás, hubo un periodo de violencias bandoleriles entre 1958 y 1962, que es un periodo en que las guerrillas ya no son guerrillas, sino que son bandoleros que asaltan, y se impone lo que dice María Victoria Uribe, la ley de la sangre, o sea, la venganza. Me mataron a parte de mi familia como bandoleros tipo Sangre Negra, me mataron a mi papá cuando yo era niño, pues armé mi grupito y empecé a asaltar y a matar a otros del partido político opuesto, pero además asaltando y robando, en fin, ¿no? Se forma una especie de degradación de la violencia que de ser política y sectaria pasa a ser delincuencial. Y después se establece la paz entre 1962 con el Frente Nacional y, hombre, 1965, ya en 1965, ¿qué grupos se formaron? El ELN y las FARC. O sea que fue un periodo corto. Claro, yo no estoy diciendo que en el 65 ya hubo conflictos grandes, pero ya se formó el germen, porque en el 65 crean el ELN y crean el FARC. O sea, son periodos cortos que alternan inmediatamente con conflictos, ya con otro signo, que me parece a mí, y con eso concluyo, me parece a mí, antes se va gestando un ambiente de conflicto y de violencia desde el punto de vista ideológico, con reivindicaciones sociales por parte de la guerrilla, pero que más tarde dan lugar, 15 años después, a una multiplicación de violencias en que ya no solo participa la guerrilla, sino todo tipo de grupos con el advenimiento del narcotráfico. A partir del año 80 eso se complica y da lugar a otro tipo de violencia, que es la violencia que gira en torno del narcotráfico, y posteriormente esa que gira en torno del narcotráfico y los carteles da paso a la violencia paramilitar. O sea, se van surgiendo muchos actores. Tesis mía sobre eso, simplemente resumo algo que dije hace 6 meses acá. Eso ha sido producto en buena parte de un modelo de desarrollo entre 1958
y hoy, que consiste en propiciar el crecimiento económico, pero sin realizar reformas profundas que den cuenta de la exclusión social. O sea, no ha habido integración social fuerte, suficiente. Ejemplo de eso, hombre, el tema agrario. Un tema agrario que siempre se aplazó, que nunca se resolvió y por consiguiente que dio lugar a escenarios de conflicto permanente, de guerras permanentes, a pesar de que el país crecía. El país crecía y sin embargo crecía también la violencia en una especie de modelo perverso de crecimiento económico y de exclusión social con desarrollo de múltiples violencias. Último punto, ahora que se desarrolla un proceso de negociaciones entre el Estado y la guerrilla, no cabría pensar en que de pronto estemos entrando en una era en la que la construcción de nación por fin dé cuenta de su gran reto, que es construir paz pero con democracia, que es construir democracia pero también con justicia social. Ahí está el interrogante. Creo que el primer acuerdo del punto al que llegaron en La Habana sobre el tema agrario podría abrir una luz dentro del túnel, al fin del túnel, en el sentido de que sea posible conseguir acuerdos de paz, pero no divorciados de acuerdos sociales, sino que incluya acuerdos sociales que permitan pensar en que se supere progresivamente la gran brecha social entre ricos y pobres en un país que por otra parte tendría enormes posibilidades de superar inicialmente brechas de desigualdad importantes. Ahí está el reto, ahí está la pregunta, para que estemos principalmente observando continuamente lo que pueda pasar con acuerdos de paz que no vayan a estar divorciados de justicia social. Gracias.